La anterior ayudantía hicimos hasta el número 3, ¿ya? Hoy vamos a hacer el 4, de tarea. El 6, bueno, y el 7, que es cortino. Entonces empecemos con el número 4, que era este de acá. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, ¿qué nos pide? Dice, considerar el flujo, el núcleo magnético de la figura donde la longitud de la trayectoria media es de 50 centímetros, o sea, toda esta trayectoria de acá, del flujo. La sección del núcleo es de 10 centímetros cuadrados, el número de espiras es 300, la tensión eficaz es 150 a raíz de 2 voltios, la resistencia de la bobina se supone despreciable y la curva de magnetización está seguida por esta ecuación de Froelich. Nos pide la corriente que circula por el hierro, la corriente magnetizante y la corriente de excitación, y el ángulo de desfase. Además nos pide los parámetros de la resistencia del hierro y la reactancia magnética del circuito equivalente de la bobina. Las frecuencias son 50 Hz y las pérdidas del hierro cuando se aplica una tensión son 20 watts. Bien, vamos entonces a definir primero las fórmulas, ¿no? De alternas 1 sabemos que la tensión eficaz, se define como 4,44. Número de espiras por la frecuencia por el flujo máximo, ¿no? Flujo máximo. Ya. Y bueno, también sabemos que la inducción es igual al flujo entre el área, ¿no? Entre el área que se va del entrehierro, ¿no? Del núcleo magnético. Entonces, de acá despejamos el flujo. Entonces vamos a poner que el flujo máximo es igual a la tensión eficaz, 150 dividido entre raíz de 2, dividido entre 4,44. 4,44, el número de espiras, que es 300, y la frecuencia, que es 50. ¿Bien? Y esto nos va a dar 1,59 por 10 a la menos 3 Webers, el flujo máximo. Y con esto podemos encontrar cuánto va a ser la inducción magnética, ¿no? 1,59 por 10 a la menos 3 dividido entre la sección, ¿no? 10 centímetros cuadrados para pasar los metros cuadrados por 10 a la menos 4. Y esto les va a dar 1,59 teslas. Bien. Entonces, cuando se aplica esta tensión eficaz de 150 a raíz de 2 en esta parte de acá, en esta inducción de acá, aparece un flujo máximo que circula por todo el núcleo de 1,59 por 10 a la menos 3 Webers y causa una inducción magnética de 1,59 teslas. Ahora bien, vamos a ir, bueno, sabemos cuánto es la inducción, pero no sabemos cuánto va la intensidad magnética. Y para poder encontrar la intensidad magnética, nos vamos a esta fórmula de acá, a la fórmula de Froelich. Entonces, vamos a cambiar. B vale 1,59 teslas. Y esto acá es igual a 1,8 por 10 a la menos 2. Por 10 a la menos 2. Henrys, perdón, intensidad magnética. 1 más 10 a la menos 2, intensidad magnética. Entonces aquí, ¿cuánto sería? Sería 1,59 más 0,0159 intensidad magnética igual a
Vamos a ponerlo en cosa. 0,018 intensidad magnética. Entonces, de acá la intensidad magnética va a ser igual a 0,018 menos 0,0159 igual a 1,59. ¿Cuánto le sale? A ver. Sale 757. 757,15 amper vuelta metro. Entonces, esa va a ser la intensidad magnética de acuerdo a la curva de magnetización, ¿no? De acuerdo a esta curva de acá, que va a ser lo que vamos a magnetizar. Ahora, entonces, esta va a ser la intensidad magnética y podemos también calcular la intensidad magnética eficaz, que va a ser la intensidad magnética normal dividido entre la raíz de 2. Y esto va a ser igual a 757,15 dividido entre la raíz de 2, ¿no? Bien, una vez que encontramos esa parte de aquí, ¿qué es lo que nos pide el problema? Nos pide la corriente que circula por el hierro, la corriente magnetizante y la corriente de excitación. Ya podemos encontrar estas partes de acá. De esta manera, ¿no? La fuerza magnetomotriz, sabemos que es la sumatoria de todas las reluctancias, ¿no? Por los flujos magnéticos, ¿no? Y también sabemos que el número de espiras por la corriente que circula por la espira, ¿no? Por acá. Y esto también es igual a la integral cerrada de H por delta L, ¿no? Hay similitudes en esas ecuaciones. La que nos interesa a nosotros son en realidad estas dos acá. Entonces vamos a colocar N por la corriente que circula por la bobina igual a H eficaz por delta L, ¿no? Vamos a dar por L. Entonces acá la corriente que circula va a ser igual a H eficaz, que vale 757,15 dividido entre la raíz de 2 por L, la longitud media, ¿cuánto vale? 50 centímetros, ¿no ves? O sea, en metros, 0,5 dividido entre el número de espiras, que vale 300. Muy bien. Entonces, esto acá, ¿cuánto nos daría? $0,89 amperes. Entonces, 0,89 amperes. Entonces, esta corriente de acá va a ser la corriente necesaria para que se magnetice todo este circuito, ya que con esta corriente de acá se va a obtener esta intensidad, ¿no ves? N y la longitud no van a variar, no van a variar porque son características propias de la bobina y de la construcción del material ferromagnético, no van a cambiar. Lo que sí va a cambiar es esta H. Entonces, esta H está en función, fíjense, del flujo, ¿no? Y de la tensión aplicada. Entonces, en total, esta corriente de acá va a ser la necesaria para poder crear este flujo de acá, ¿ya? Entonces, esta corriente de acá vamos a llamarla corriente magnetizante. La corriente necesaria para que se cree ese flujo magnético. ¿Bien? Entonces, una vez que hemos encontrado esa corriente, podemos encontrar también las pérdidas en el hierro. ¿Cómo? Fíjense, dice, las pérdidas en el hierro son 20 watts. Entonces, las pérdidas en el hierro se ve por el efecto Joule, ¿no es? O también podemos verla como B por la corriente del hierro, por la corriente del hierro, ¿no es? B por la corriente del hierro. Entonces, IFE va a ser igual a la pérdida del hierro dividido entre la tensión eficaz, ¿no es? O sea, 20 dividido entre 150 raíz de 2. Y esto sale 0,19 amperes.
0,19 amperes. Entonces, ya sabemos cuántas son las pérdidas del hierro, 0,19 amperes. Bueno, perdón, la corriente del hierro, ¿no? Que es la que tomé acá. Y finalmente podemos calcular cuánto va a ser la corriente de excitación, ¿no es? Eso es fácil, ¿no es? La corriente de excitación no es más que la raíz de la corriente magnetizante al cuadrado más la corriente del hierro al cuadrado, ¿no? Y también nos pide el ángulo de desfase, ¿no? El ángulo de desfase va a ser igual a ¿qué? La corriente del hierro dividido entre la corriente de excitación. Acá ustedes despejan cuánto va a ser esto acá, ¿no es? Aquí les va a salir 0,92, creo. Amperes. Y aquí le va a salir 78,08 grados, ¿no? A ver, vamos a ver. Muy bien, perfecto. Entonces, sí sale esto de acá. Entonces, más o menos, ¿cómo quedaría? Que la corriente de excitación vale esto de acá. Aquí tenemos la corriente del hierro. Aquí la corriente magnetizante, ¿no es? Aquí el desfase, ¿no? Perfecto. Bien, entonces ya sabemos todo, ¿no es? Sabemos la corriente del hierro, la corriente magnetizante, la corriente de excitación y el ángulo de desfase. Vamos a hacer ahora el inciso B, que nos pide los parámetros RF y XU, ¿no? O sea, la resistencia del hierro y la reactancia magnetizante. La resistencia del hierro es fácil, ¿no? Solo aquí es igual. Por ley de Ohm sabemos que la corriente es igual a la tensión dividido entre la resistencia, ¿no ves? Hay una similitud, como les dije, en circuitos magnéticos, ¿no ves? Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? Que la corriente que circula va a ser igual a la tensión aplicada dividido entre la resistencia, ¿no? Del hierro. Vamos de acá. La corriente que circula por la parte del hierro va a ser igual a la tensión eficaz dividido entre la resistencia del hierro. Entonces, la resistencia del hierro va a ser igual a la tensión eficaz dividido entre la corriente del hierro. Bueno, la tensión eficaz, ¿cuánto era? 150 dividido entre raíz de 2. Y la corriente del hierro es 0,19. Bien. Entonces, y además también podemos hacer lo mismo para la reactancia, ¿no es? La tensión eficaz, 150 dividido entre la raíz de 2 y la corriente magnetizante, 0,89. ¿Bien? ¿Cuándo sería entonces? 150 dividido entre la raíz de 2, 0,19, 558. Vamos. Y el otro era 150 dividido entre la raíz de 2, 0,89, ¿no? 119. 119,175. Vamos. Bien. Y con eso encontramos todos los parámetros que nos piden, ¿no? La corriente magnetizante, la corriente que circula por el circuito, perdón, por el hierro y la corriente de excitación, ¿no? Y además el ángulo de desfase, ¿no? Que bueno, que esto de acá ya lo han visto en Alterna 1, ¿no? Solo es una complementación con ejercicio de esa parte. Y además vemos la resistencia del hierro y la reactancia magnética. En especial en este circuito de acá, a ver si se les pidiera, por ejemplo, el circuito magnético, sencillamente, ¿qué tenemos acá? Una bobina, ¿no? Una bobina, tenemos la resistencia del entrehierro, aquí el entrehierro, esta parte de acá es entrehierro, y de la propia construcción, ¿no? Del hierro. Entonces aquí sería la resistencia del hierro y aquí la resistencia del entrehierro, ¿no? La resistencia del hierro y la resistencia del entrehierro.
Bueno, y aquí también nos pide una rectancia magnética, ¿no? Pero bueno, que si nos pidiera, despreciando esa parte de aquí, solo tendríamos la resistencia del hierro y la resistencia del entrehierro, ¿no? Y por acá circularía el flujo, ¿no? El flujo y aquí sería la tensión eficaz, ¿no? Más o menos sería de esta manera la similitud, ¿no? Con esta parte, más con la parte física, ¿no? Del proceso. Pero bueno, bien, esta sería el ejercicio número 4. ¿Acá tienen una pluma, chicos? ¿O todo está claro? ¿Qué dijiste que era X su mu? ¿Reactancia qué era? La reactancia magnética. Reactancia magnética. Listo. Pero chicos, vamos a hacer el siguiente. Este de acá se lo dejo de tarea, el número 5, porque está bien sencillo, la verdad. Es como el 3 que hicimos, parecido, súper parecido. Vamos a hacer este acá, que fue el que preguntó en el examen del anterior semestre. Tienen dos núcleos polares, ¿no? Arriba y abajo, eh, que se colocan unos devanados de excitación cuya misión es crear el flujo que atraviesa el inducido. ¿No? Aquí tenemos, ¿no? Fíjense, los devanados, aquí entra, aquí sale, ¿no? Y este va devanado con un bobinado donde se genera la FEM de la máquina al girar el inducido movido por una energía mecánica externa. Las emisiones de la máquina son las indicadas en la figura. Los materiales con los que está construido son núcleos polares, está construido con chapa magnética y la culata está construida con acero fundido. La curva de mantención de estos materiales son las indicadas en la figura. Calcular el número de amperios vuelta necesarios por polo para producir una inducción de 1 Tesla, ¿no? En el entrehierro. Entonces aquí en esta parte de acá tiene que haber 1 Tesla. Supuesto que el coeficiente de Hopkinson entre los polos y el inducido vale 1,5. Bueno, vamos a meterle entonces esta parte de acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide que en esta parte de acá, aquí en esta parte, haya 1 Tesla. Haya 1 Tesla, ¿no? De inducción. Ese es el problema. Bien, y nos da, fíjense, las características del material, ¿no? Uno son acero fundido, el otro es chapa magnética. Y ahorita vamos a ver por qué estas líneas de acá, que se las puse en el problema. Bien, lo primero que hay que hacer es transformar de la parte, bueno, no,
lo primero que quiero explicar es esta cosa de acá, esto que se llama coeficiente de Hopkinson. Este coeficiente de Hopkinson es la relación entre el flujo total y el flujo útil, ¿no? El coeficiente de Hopkinson se define como el flujo total que circula dividido entre el flujo útil, donde el flujo total es igual a el flujo útil más el flujo de dispersión, dividido entre el flujo útil. Fíjense entonces que de esta manera se puede demostrar que esto de acá va a ser siempre mayor a 1, ¿no ves? O, bueno, generalmente entre 1,1 hasta 1,3, generalmente, ¿ya? ¿Qué representa esto? Esto representa el flujo de dispersión que va a haber en esta parte, ¿no? Esto se suele ver en la parte del entrehierro, ¿no? Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Estas cosas de acá, estos devanados van a crear el flujo. Entonces el flujo va a salir de acá y va a correr por todo esto. Va a correr por todo esto y corre por todo esto y se va así. Y va así, así. Y en esta parte de acá van a haber pérdidas. Aquí van a haber pérdidas de flujo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber un flujo de dispersión. Entonces, como aquí va a haber un flujo de dispersión que va a haber en esta parte de acá, entonces ese flujo de dispersión se suele denotar en el coeficiente de Hopkinson, ¿ya? Que, como le digo, es el flujo total dividido entre el flujo útil, ¿ya? Bien, entonces eso fue para que entiendan un poquito qué es el coeficiente de Hopkinson. Entonces, el flujo total, fíjense a qué va a ser igual. El flujo total va a ser igual al coeficiente de Hopkinson por el flujo útil, ¿no? Por el flujo útil. Bien. Una vez explicado esta parte de acá, lo que vamos a hacer va a ser transformar de la parte física a la parte eléctrica, ¿no? Bueno, a la parte magnética en este caso. Vamos a construir el circuito, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, lo primero, tenemos aquí el núcleo polar, entonces hay que colocar la resistencia del núcleo polar acá. Resistencia de los polos, ¿no es? O sea, la reluctancia de los polos. ¿Qué más? Tenemos, obviamente, la bobina, ¿no? Aquí, los esvanados. Más o menos, ¿no? Aquí es donde se va a crear la FEM. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el entrehierro. El entrehierro. Vamos a ponerlo como E, entrehierro. ¿Qué más tenemos? Aquí, fíjense, tenemos los polos, las bobinas, el entrehierro, y aquí aparece los inducidos, ¿no? El inducido acá. Son dos, fíjense. Son dos. O sea, están en paralelo. Y acá abajo, fíjense que es lo mismo. El entrehierro, la bobina y la resistencia del polo. Y fíjense que a los lados tenemos lo mismo, ¿no ves? Aquí tenemos culata en la parte izquierda y culata en la parte derecha. Muy bien. Entonces tenemos culata en la parte derecha y culata en la parte izquierda, ¿no? Bien. Una vez que ya hemos transformado, ¿no?, la parte física, la parte eléctrica, vamos a ver de dónde va a salir el flujo. ¿Qué nos dice? El flujo, vamos a empezar con el entrehierro. Nos pide que empecemos por el entrehierro. ¿Por qué? Porque nos pide una inducción de un Tesla. Entonces, la parte que va a circular aquí por el entrehierro, ¿no?, va a ser el flujo del entrehierro creado por ese un Tesla, ¿no? Por este Tesla de acá va a ocurrir este flujo de acá, ¿no es? ¿No? Sencillamente, entonces, aquí es igual el flujo va a ser igual a este Tesla por el área del entrehierro. ¿Dónde está? Por 1200, ¿no? Entonces, este flujo de acá va a empezar por el entrehierro, ¿no? Es este de acá, y se va a ir al inducido, se parte del inducido, ¿no? Se parte acá, se va a partir acá también, ¿no? De tal manera que aquí se va a tener el flujo del inducido, y aquí también el flujo del inducido, ¿no? En ambos lados, ¿no? Que sencillamente va a ser la mitad aquí y la mitad acá, ¿no? Ya que son los mismos,
ya que como la resistencia es la misma, ¿no? Aquí va a ser la mitad, aquí va a ser también la mitad. Después nos vamos aquí al entrehierro, ¿no? Vamos al entrehierro, tenemos el mismo flujo de acá, ¿no ves? Aquí se va, se parte y vuelve el mismo entrehierro, vuelve el mismo flujo, ¿no ves? Vuelve el mismo flujo. Entonces, por esta parte de acá va a querer pasar el mismo flujo, va a querer pasar el mismo flujo. Pero la que va a llegar realmente al polo, la que va a llegar realmente al polo, va a ser el flujo del polo igual al coeficiente de Hopkinson por el flujo del entrehierro, ¿no es? Es la que va a llegar realmente de esta parte a esta parte, ¿no? Del entrehierro al polo. Sería el flujo del polo igual al flujo al coeficiente de Hopkinson por el flujo del entrehierro. Y después nos vamos a la culata, ¿no? A la culata. Que la culata, fíjense, va a pasar lo mismo que acá, ¿no? La culata va a ser la mitad de esto de acá, ¿no ves? El flujo de cada culata va a ser igual al flujo del polo dividido entre 2, ¿no ves? Como va, bueno, esto va a ir así, se va a juntar y va a volver, ¿no ves? Y otra vez, comienza otra vez lo mismo todo, ¿no? Entonces, de esta manera es como se va a seguir el circuito, ¿no? Vamos a empezar por el entrehierro y vamos a ir hasta la culata, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pide el problema? Nos pide la fuerza magnetomotriz, ¿no ves? Calcular el número de ampere vuelta necesario por polo. Muy bien, entonces nos piden la fuerza magnetomotriz. Vamos entonces a empezar primero, como les digo, por el entrehierro. Ya. ¿Qué es lo que tenemos en el entrehierro? En el entrehierro tenemos, como ya hemos dicho, una inducción de un Tesla. Un Tesla. Entonces, la inducción magnética del entrehierro va a ser igual a ese Tesla dividido entre perdón. Aquí vamos a poner la fórmula acá al lado, ¿ya? La inducción es igual a H por la permeabilidad absoluta. Entonces aquí va a ser la permeabilidad absoluta. Para el entrehierro, cuando hay aire, ¿cuánto le equivale la permeabilidad relativa? ¿Cuánto vale? ¿Quién se acuerda? A ver, Alexis, Joel, Colosetti, vale, Gonzalo. ¿Quién se acuerda? Cuando hablamos de aire, ¿cuánto vale la permeabilidad relativa? No, esa es la del vacío. Eso sí, siempre va a valer eso. La que varía es esta de acá. Esta es la que varía de acuerdo al material que estamos hablando. Cuando hablamos de aire, ¿de cuánto vale esto? Para el aire vale 1, siempre. Ya cuando hablamos de entrehierro, la permeabilidad relativa va a valer 1, siempre. Entonces va a ser 1 dividido entre la probabilidad absoluta va a ser la relativa por la de vacío, ¿no es? Entonces, la relativa, ¿cuánto vale? Para el entrehierro vale 1. Para vacío, lo que dijo ahorita, 4pi por 10 a la menos 7. Muy bien. Entonces, esto de acá le va a salir 7,96 por 10 a la 5. Ampere vuelta metro. Ampere vuelta metro. Bien, entonces ya sabemos cuánto es la inducción y cuánto vale el entrehierro. Podemos saber ahora tranquilamente cuánto vale el flujo. El flujo va a ser igual a la inducción por el área, ¿no? O sea, un Tesla por el área del entrehierro. El entrehierro vale 1200, ¿no? 1200. Bueno, estamos hablando de milímetros cuadrados. Para pasarlo a metros cuadrados va a ser por 10 a la menos 6, ¿no es? Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Esto va a valer 1,2 por 10 a la menos 3 Webers. Bueno, y ese va a ser el flujo que va a circular por el entrehierro, ¿ya? Ahora bien, ¿qué más podemos calcular? Ya, en este punto de acá, de aquí hasta acá, yo voy a llamarlo aquí punto A, aquí punto B, punto C, punto D, aquí voy a llamarlo punto E,
Aquí punto F, punto G y punto H. La energía potencial que se va a crear, ¿ya? Entre el punto C al punto D va a ser la misma entre el punto E y el punto F, ¿no? Porque hablamos del mismo trigger. No varía su condiciones, su área, ¿no? Como no varía su área ni su longitud, la energía potencial que se va a crear aquí entre el punto E y el punto F del entrehierro y entre el punto C y el punto D del entrehierro va a ser la misma, ¿no? Va a ser la misma energía potencial magnética del entrehierro. ¿Y esto aquí es igual? Es igual a H del entrehierro por L del entrehierro, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale H del entrehierro? 7,96 por 10 a la 5. ¿Cuánto vale L? 0,6 milímetros, o sea, 0,6 por 10 a la menos 3. ¿Esto para qué nos va a servir? ¿Por qué estamos calculando esto acá? Esto nos va a servir para calcular al final de todo la fuerza magnetomotriz, ¿ya? Por eso es que lo estamos calculando. ¿Ya? Entonces, porque no se olviden, ¿no? Que la fuerza magnetomotriz también puede ser escrita como la sumatoria de todas las H por L, ¿no es? ¿No? Ya hemos dicho esto. O también puede ser escrita como la energía potencial, ¿no? La sumatoria de todas las energías potenciales del circuito, ¿ya? Entonces, para el entrehierro sale 476,6 ampere vuelta, ¿sí? Entonces, ya sabemos todo el entrehierro. Vamos a ir ahora al inducido, ¿no? Para el inducido, ¿cómo sería? Entonces tenemos acá el inducido. Sabemos cuánto flujo nos llega, ¿no es? Nos llega un flujo de 1.2 por 10 a la menos 3 Webers, pero se parte, ¿no es? Se parte. Entonces el flujo que realmente nos va a llegar a cada uno de inducido va a ser 1.2 por 10 a la menos 3 dividido entre 2, ¿no es? O sea, 0,6 Webers, ¿bien? No va a llegar realmente esa cantidad de flujo. Entonces, la inducción magnética, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a este flujo que nos está llegando dividido entre el área del inducido. O sea, 0,6 por 10 a la menos 3 dividido entre el área del inducido, 500. 500. Y esto acá nos va a quedar 1.2 Tesla, ¿no? Creo. A ver. Sí, 1.2 Teslas. Entonces, ya tenemos cuánto vale la inducción. ¿Qué nos falta encontrar? ¿Qué más hemos dicho? El inducido está creado por chapa magnética, no está formado por chapa magnética. Entonces, para poder encontrar la intensidad magnética, tenemos que recurrir a esta figurita de acá. ¿Por qué no hemos recurrido para entrehierro? No hemos recurrido para entrehierro porque esta figura de chapa magnética es curva. ¿Por qué? ¿Por qué es curva? Porque la permeabilidad relativa va a variar, varía de acuerdo al material, ¿no? Pero para el aire no varía. Como ya les dije, siempre va a valer 1. Entonces, como siempre vale 1, no hace falta que vayamos a ninguna tabla, ni a ninguna curva, ¿no? Magnética. En este caso, para el inducido tenemos que es de chapa magnética, ¿no es? Entonces, como es de chapa magnética, va a tener una forma curva, como pueden ver en la figura. Es una forma curva. Entonces, para una inducción de 1.2 teslas, fíjense, aquí está, B teslas, ¿no? La inducción en teslas tenemos para 1.2 y bajamos. Fíjense, está aquí. Un poquito antes de 300, ¿no? Un poquito antes de 300, entonces podemos decir que de la tabla, ¿no? Perdón, del gráfico que estamos viendo acá, para 1.2 teslas tenemos una intensidad magnética de 200. 200 ampere vuelta metro, ¿ya? De acá, del gráfico.
Entonces, una vez que ya hemos encontrado cuánto vale H, podemos encontrar tranquilamente cuánto va a ser la energía potencial, ¿no es? Del inducido, ¿no es? Que esta de acá va a ser igual a, bueno, la que va a ver aquí, ¿no es? De I. ¿Cuánto va a ser igual? A 200 por la longitud del inducido, 50, ¿no? O sea, 0,5. Entonces, la energía potencial del inducido va a ser igual a 100. 100 amperevueltas. Muy bien. Ya sabemos qué pasa en el inducido. Vamos ahora al siguiente, que sería los polos. El polo. El polo. Entonces, ¿cuánto va a llegar al polo? Al polo va a llegar el coeficiente de Hopkinson por el flujo del entrehierro. ¿Cuánto es el coeficiente de Hopkinson? De acuerdo al problema es 1.15, ¿no? 1.15. Y el flujo del entrehierro es igual a 1.2. Entonces, esto de acá, ¿cuánto va a salir? 1.38. Por 10 a la menos 3 Webers. ¿Bien? Entonces, la inducción magnética va a ser igual a 1.38 por 10 a la menos 3 dividido entre el área de los polos. 1000. ¿Cuánto va a salir entonces? 1.38, ¿no? 1,38 teslas, ¿no? Entonces, para esta intensidad hacemos lo mismo, ya que no tenemos de los polos, sabemos que está hecho de chapa magnética y no sabemos cuánto es su permeabilidad relativa. Por lo tanto, nos vamos al gráfico. Para 1.38 teslas, aquí, ¿no? Fíjense, aquí, y bajamos hasta acá. Tenemos una, más o menos está entre 300 y 600, ¿no? Yo le puse 400. Entonces aquí H es igual a 400 teslas. Perdón, ampere vuelta metro. Ampere vuelta metro, ¿no? De acá, fíjense. Entonces, la energía potencial magnética va del polo, que es igual a la que hay en el punto G y H, y la que hay en el punto A y B. Escucha. Va a ser igual a 400 por la longitud, no es del polo, 25, 0,25. O sea, 100 igual, ¿no? 100 amper vuelta. Muy bien, entonces ya sabemos cuánta energía potencial hay en el inducido, en el polo y en el entrehierro. Nos falta en la culata. Entonces, la culata. La culata, perdón, su flujo, la culata va a ser igual al flujo del polo dividido entre 2, ¿no es? 0,69 por 10 a la menos 3 Webers. Y finalmente su inducción magnética va a ser el flujo de la culata dividido entre el área de la culata, ¿no es? O sea, 0,69 por 10 a la menos 3 dividido entre el área de la culata, 450 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sale esto acá? 0,69, 1,53. ¿Qué hacemos aquí? Lo mismo. No sabemos cuánto vale su permeabilidad relativa. Como no sabemos cuánto vale, entonces hay que ir al gráfico. Entonces, pero fíjense, ahora la culata no está hecho de chapa magnética, está hecho de acero fundido. Entonces, como está hecho de acero fundido, tenemos que ir a ese gráfico. Entonces, para 1.53 teslas, más o menos aquí, fíjense, ¿no? Más o menos aquí, tenemos una inducción entre 2100 y 2400. Yo le puse 2200.
Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos da aquí una inducción de 1.8? Si nos da una inducción de 1.8, por ejemplo, fíjense que nunca lo va a llegar a chocar, ¿no ves? Nunca va a llegar a ese valor acá, ¿no? Nunca va a llegar. Por lo tanto, si no llega a ese valor, obviamente la intensidad va a ser muy mayor, ¿no? O sea, nunca va a llegar al valor requerido de 1.8, o sea, se va a sobresaturar. Entonces, ¿ustedes qué le van a poner? Para este valor de inducción magnética, H se hace muy grande y nunca va a llegar a ese valor, por lo tanto se va a saturar, ¿no? El material se va a saturar, ¿ya? Y obviamente no va a haber energía potencial magnética, ¿no? No va a haber eso. Entonces, para la culata es igual a H. Si esto acá es muy mayor, pues obviamente esto acá también va a ser muy grande, ¿no es? Y no va a haber, no va a llegar nunca a ese valor. Entonces, esto de acá va a ser igual a 2200 por la longitud de la culata, 1.5. Entonces, aquí cuando sale la energía de la culata va a ser igual a 3300, ¿no? Ampere vuelta. Bien. Entonces, ¿cómo sería? Tenemos la fuerza magnetomotriz va a ser igual a la sumatoria de todas las energías potenciales, ¿no es? ¿Cómo sería entonces? Tenemos la energía de la culata más la energía del polo más la energía del entrehierro más la energía del inducido. Ahora bien, la energía del inducido está en paralelo, entonces se va a dividir entre dos. La energía de la culata también está en paralelo, también se va a dividir en dos. Y bueno, el polo está bien y el entrehierro también está bien. Entonces la fuerza magnetomotriz total va a ser la energía del polo, 100, más del entrehierro, más el inducido, más la culata. Entonces, esto de acá va a salir. A ver. Aquí que me error. Ya, ahora sí. $2,278 ampere vuelta. Y finalmente, este de acá va a ser la fuerza magnetomotriz. ¿Bien? Bien, chicos. ¿Por qué hemos dividido entre dos? Porque fíjense que solo hemos calculado el de 1. Solo hemos calculado el de 1. Entonces, como solo hemos calculado 1, se tiene que dividir entre 2, ¿no? ¿Por qué? Porque este acá va a ser el resultante. No, estos 100 es el resultante. Entonces, tiene que dividirse entre 2 para ver el de cada uno. ¿Ya? Igual el de la culata es lo mismo. Bien, chicos. Bien. Entonces, de esta manera es como resolverían el problema, ¿no? Como les digo, este problema es típico del ingeniero, lo suele preguntar, ¿no? Entonces, si por ejemplo, como les digo, si hay una inducción, por ejemplo, para el polo muy grande, ¿no? De chapa magnética, por ejemplo, si le da 2,4 teslas, pónganse, 2,4 teslas para el polo, nunca va a llegar al polo, ¿no es? Entonces, como nunca va a llegar al polo, ustedes le van a poner que H se sobresatura, no se sobresatura. Entonces nunca va a llegar. Por lo tanto, tampoco va a haber una U, tampoco va a haber una energía potencial. No, y hacen el siguiente. No, y hacen el siguiente. Entonces, ven eso, ¿no? ¿De acá tienen una pregunta, chicos? ¿O todo está claro? Claro. Muy bien. Me alegra eso. Cópienlo y hacemos el último. El Chapman que dice el ingeniero. O ya vino con esas tablas ya el ejemplo. El ejercicio lo saqué de los Fraile Mora y ya viene con el gráfico. Ah, ya, perfecto. Ausi, ¿qué nos recomendás para tirar, el de Fraile Mora o el de Chapman?
Bueno, yo por la materia estudio el Fraile Mora, me parece un libro completo, hablando matemáticamente y de teoría. Así que yo diría el Fraile Mora, ¿no? Pero también Chapman suele preguntar harto al ingeniero, así que sería una combinación de las dos. Bueno, la teoría la pueden estudiar del Chapman, ¿no? Teóricamente es muy bueno. Y los ejercicios podrían practicarlo de los dos. Pero hagamos los ejercicios que vemos en clases, ¿no? Porque, a ver, todo lo que yo les enseño acá, todos estos de acá, son sacados o bien del Fraile Mora o bien del Chapman. Por ejemplo, este de acá es el Fraile del Chapman. Este de acá es el Chapman. Este de acá es el Fraile Mora. Este es el Fraile Mora. Este es el Chapman. Este es el Fraile Mora. Y así. O sea, este es el Chapman. Entonces yo me he tomado el tiempo, ¿no? De combinar un poco de ambos y también, obviamente, ¿no? Ejercicio que ha preguntado el ingeniero, ¿no? O sea, todo lo que está ahí son ejercicios que han preguntado el ingeniero que me ha dicho que yo enseño. No es como que agarro uno al azar y ya se los pongo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo va a preguntar, digamos, no sé, como que quizá lo vean un poquito en vano, ¿no? Pero bueno, si quieren practicar aparte por su cuenta, ustedes pueden sacar del Fraile Mora, yo veo un buen libro, ¿no? Para ver todos los ejercicios. Pero, como les digo, en lo que yo les pasé en esta carpeta de problemas, está combinado tanto el Fraile Mora como el Chapman y, bueno, son problemas típicos de examen que también no creo que pregunte otro fuera de estos ejercicios. A ver, suministra una potencia a una carga con impedancia de 20 con 30 de fase, inductivo. Calcular la corriente suministrada, el factor de potencia de la carga, la potencia real activa aparente y compleja suministrada a la carga. Bueno, lo primero que podemos calcular es la corriente, ¿no? La corriente acá va a ser el voltaje dividido entre la impedancia, ¿no? Entonces, la tensión, 120, 0 volts, dividido entre 20 con un desfase de menos 30, ¿no? Entonces, la corriente aquí va a ser 6 con un desfase de 30 amperes, ¿no? Entonces ya sabemos cuánto es la corriente. Y aquí podemos calcular tranquilamente cuánto va a ser la potencia, ¿no? La potencia aparente. Es igual a la corriente compleja por la tensión, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser la corriente compleja? 6 menos 30 multiplicada por 120, 0, ¿no? Entonces, esto de acá, ¿cuánto les va a salir? 6 por 120, 720. 720 con un desfase de menos 30. Entonces, esto de acá va a estar en kVA, no, perdón, en voltamperes, ¿no? En VA, voltamperes. Entonces, esto acá va a ser la potencia aparente. ¿Cuánto va a ser la potencia real? La potencia real, ¿no es? Bueno, la potencia real es igual a S por el coseno del desfase, ¿no? El factor de potencia. Entonces, ¿cuánto va a ser ese? 720 por el coseno de menos 30. ¿Cuánto va a ser la potencia reactiva? Va a ser S por el seno del desfase, ¿no? 720 por el seno de menos 30. Entonces, seno de menos 30 va a ser, bueno, esto es un medio, ¿no? Y la mitad de esto va a ser 360. Entonces aquí va a ser 360. Voltampere reactivo, ¿no? Y esto de acá les va a salir 623,54 watts, ¿no? Entonces esta de acá sería la potencia real y la potencia imaginaria, ¿no? Si lo ponemos de esta manera, sería la potencia aparente, la potencia real, la potencia reactiva, ¿no? La potencia reactiva y el desfase, ¿no? De 30 grados, ¿no? Abajo, ¿no? De esta manera quedaría, ¿no? Y bueno, ¿qué más nos pide el FDP? Factor de potencia es igual al coseno de menos 30. Como está negativo, entonces va a ser inductivo, ¿no? Es inductivo. Si fuera positivo, fuera positivo, ¿no? Entonces es inductivo. Entonces, aquí esto acá les va a salir raíz de 3 sobre 2, ¿no es? Raíz de 3 sobre 2.
Bien, entonces eso es lo que nos pide. Fíjense que son fórmulas muy sencillas, ¿no? Para este problema casi se los pide, ¿no? Calculan la corriente, con la corriente saben la fórmula de la potencia aparente, saben la fórmula de la potencia real, de la potencia reactiva, ¿no? No se olviden nunca de las unidades, ¿no? Me acuerdo una vez que estábamos en líneas 1 y no, bueno, en líneas 1 te da, pues no es las unidades. Cuando avanzas la línea media, la línea larga, ¿no ves? Te lo da en kVA, no en kVA la potencia aparente. Pero no te lo decían en el examen, pues no estaba mal hecho. Y alguien preguntó en qué unidades estaba la potencia aparente, ¿no? Bueno, Maldonado como que lo votó casi el examen, ¿no? O sea, si llegamos hasta ese punto tenemos que saber las unidades, por lo menos, ¿no? La potencia aparente está en volt-ampere, la potencia real está en watts, la potencia reactiva está en volt-ampere reactivo, ¿ya? Y obviamente cuando tengamos un coseno negativo, esto es inductivo, ¿no? Inductivo. Bien, chicos. Entonces, esta acá es el cortito, ¿no? Es bien corto esto acá, lo tienen aquí, solo son fórmulas, digamos, nada más. Entonces, lo tienen bien explicado. La siguiente clase, el 8, el 9, el 10, no vamos a hacerlo, lo voy a dejar de tarea para ustedes y nos avanzaríamos directamente al 8, 9 y 10 de tarea. Sí, 8, 9 y 10 de tarea. Les dejaría el 11 de tarea. Perdón, avanzaríamos al 11, ¿ya? El próximo domingo 24. Porque su examen según dice el 29, ¿no? Entonces el 24 vamos a entrar ya a esto, ¿ya? El 11, el 12, el 13 y eso ahí, ¿no? ¿Para qué? Para que, bueno, si es que llegara a ser el 29, la verdad que lo dudo que sea el 29, vamos a avanzar aquí, ¿no? Para esto de acá. Son, a ver, del 11 hasta el 17. Son 7 ejercicios. Bueno, está bien, ¿no? Se puede hacer una clase, lo ideal serían 2 clases, pero bueno, podríamos avanzar así una vía extensa y prepararlos para el 29, ¿no? Ya, chicos. ¿Tienen una prueba, chicos, de lo que hemos avanzado? ¿Todo claro? Ese I asterisco es el conjugado, ¿por eso le cambiaste de signo al ángulo? Sí, es el conjugado. Ok. Muy bien. Bien, chicos, entonces tengo que dar otra ayudantía en máquinas, así que Listo, nos vemos. les deseo un buen día. Hasta luego, chicos.